Cuando la mayoría de las personas escuchan hablar de brujería, lo primero que les viene a la mente es un grupo de brujas reunidas. No siempre es así. La brujería se basa en torcer, manipular o cambiar el propósito original de algo. La fuerza de la brujería radica en su capacidad para infiltrarse en cualquier área de la vida y pasar desapercibida. Y por supuesto, las iglesias también son un objetivo. En este video voy a revelar signos para identificar si una iglesia está bajo un ataque de brujería. Pero aclaremos esto, cuando hablo de una iglesia, no estoy hablando de todas las iglesias en general. Solo me refiero a un tipo específico de iglesia. Una verdadera iglesia que sostiene la señoría de Jesucristo nunca caerá en la manipulación del enemigo. Así que aquí están 7 signos de actividad de brujería en una iglesia. Signo número 1. Liderazgo manipulador. Si el liderazgo de la iglesia se vuelve manipulador y controlador, este es un signo temprano de brujería. Por ejemplo, si vas a una iglesia y el líder empieza a amenazarte, diciendo que si te vas o visitas otra iglesia, estarás bajo una maldición. Esto no puede ser el Espíritu de Dios hablando, porque la iglesia de Dios no es un edificio. La iglesia de Dios es el cuerpo completo de Cristo. Esto significa que en cualquier iglesia debería ser aceptable para ti visitar otra iglesia siempre que sea una verdadera iglesia que cree en la Biblia y esté llena del Espíritu de Dios. Pero si los líderes imponen una maldición a los miembros por irse o visitar otra iglesia, eso es claramente brujería, ya que uno de los signos más claros de la brujería es el control. La Biblia nos dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto nos dice que todos nacemos para ser libres en lugar de estar cautivos en la esclavitud. Además, si el liderazgo quiere ser tratado como Dios, en lugar de enseñarte a construir una relación con Dios, te dicen que ellos retienen tu milagro y avance. Eso es brujería. Nadie tiene el poder sobre tu destino, solo Dios. Signo número 2. División y chismes. Una de las formas más rápidas de conocer la verdadera naturaleza de una iglesia es observando cómo se tratan los miembros entre sí. Si vas a una iglesia y notas que hay muchos chismes, difamación o críticas, entonces no hay duda de que la brujería está presente en esa iglesia. Esto se agrava aún más si los líderes mismos están involucrados, al menos si los líderes lideran con amor y unidad. Podríamos decir que es un problema de los miembros, pero cuando los líderes también participan en causar división, entonces esa iglesia tiene un problema mucho mayor del que parece. Esto es especialmente cierto cuando un ministro de Dios o un pastor comienza a difamar y criticar desde el púlpito, tal como la Biblia nos dice. Como es el sacerdote, así es el pueblo. Cuando el diablo ve que los miembros están peleando y criticándose entre sí, no necesita molestarse. Se ríe porque, en esencia, estás ayudando a llevar a cabo su trabajo. Lo interesante es que después de pelear y criticar, la gente aún levanta las manos y adora a Dios. En tiempos antiguos, una iglesia era un lugar donde las personas podían abrir su corazón y sentirse seguras, pero hoy en día es todo lo contrario. ¿Cómo es posible que la gente comparta sus problemas contigo en secreto, pero al día siguiente se extienden por toda la iglesia? Déjame decirte algo, hay muchas personas que van a la iglesia porque es el único lugar donde pueden sentirse consoladas. No tienen a nadie más con quien hablar. Comparten sus problemas contigo porque confían en ti. Necesitan tu ayuda y tus oraciones, no que empieces a difundir sus vidas personales como un incendio. Una de las peores cosas que puedes hacerles es aprovecharte de su vulnerabilidad. Esto no es lo que Dios intentó. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A Dios le toma meses e incluso años traer a alguien a la iglesia. Y cuando logran entrar, imagina cómo se sentiría Dios si tú haces que esa persona se vaya. Hay tantas personas que han dejado de ir a la iglesia, todo por tu culpa. Traicionaste su confianza, les hablaste duramente y se lastimaron y se fueron. Algunos de ellos quizás nunca vuelvan a pisar la casa de Dios. Todo por tu culpa. Nunca debes pasar a la historia como alguien que contribuyó a dividir una iglesia. La Biblia nos dice en Romanos 16:17, os ruego, hermanos, que miréis por aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Signo número 3. La presencia de falsos profetas. Un falso profeta es alguien que intenta actuar o afirmar hablar en nombre de Dios cuando Dios no los envió. Pueden decirte que tienen una palabra del Señor, mientras que Dios en realidad no los envió. El aspecto más difícil de los falsos profetas es que pueden ser muy convincentes y difíciles de detectar, porque a menudo tienen una forma de carisma que te hace creer que todo lo que dicen proviene de Dios.
Pero déjame decirte algo, detectar a un falso profeta es más fácil de lo que piensas. Jesús mismo nos dio una de las maneras más fáciles de distinguir entre un profeta verdadero y uno falso. Por sus frutos los conoceréis. Si algún hombre o mujer te pide que traigas dinero para que puedan orar por ti, coge tu bolso y corre lo más rápido que puedas. Si algún profeta te dice que debes venir y ofrecer sacrificios o colocar un objeto o amuleto en tu casa para protección, asegúrate de huir lo más rápido posible. La Biblia nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual puedas ser salvo. Solo porque una persona pueda hablar con precisión y lo que dice se cumple, no significa que fueron enviados por Dios. Por ejemplo, si saben que estás pasando por un momento difícil, será más fácil para ellos pedirte dinero para ofrecer oraciones en tu nombre. Saben que cuando estás en una situación desesperada, serás muy crédulo. Empezarán diciendo, Dios me dijo que debes darme esto o aquello. Así no es como trabaja Dios. Dios no siempre necesita tomar algo de ti para darte algo a cambio. No me malinterpretes. Dios absolutamente habla. De hecho, hay profetas genuinos en todo el mundo. El término falso solo puede existir si hay uno original. Y cuando hablo de falsos profetas, no me refiero a todos los profetas. Hablo de aquellos que son falsos. El interés de Dios siempre está enfocado en volver tu corazón hacia Él y no hacia los profetas. Jesús advirtió, porque se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los elegidos. Signo número 4. Idolatría. Así como los falsos profetas, si una iglesia te da objetos para mantener en tu casa para protección, esto no es de Dios. No importa cuántos versículos usen para defender esto. No hay nada que pueda salvarte más que el nombre de Jesús. También me refiero a cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Si la iglesia se centra en el líder, o si en lugar de usar el nombre de Jesús, se te pide que te inclines y ores en el nombre de ese líder, entonces eso es brujería. La verdadera espiritualidad debería liberarte y acercarte a Dios, no esclavizarte a doctrinas humanas. Por eso la Biblia dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Signo número 5. Falta de responsabilidad. Cuando te encuentras en una iglesia donde todos hacen lo que les plazca o hacen las cosas a su manera sin el temor de Dios, esto es un signo de brujería o actividad de brujería. Lo que quiero decir es que en cada iglesia debe haber una estructura de orden. Esto significa que hay una manera en que Dios espera que los miembros de esa iglesia se comporten. Pero cuando las personas van a la iglesia cuando quieren, se visten como quieren, hablan como quieren, pero sin ninguna disciplina, es una señal clara de manipulación por brujería. Por ejemplo, si los miembros están durmiendo unos con otros o robando ofrendas, o simplemente tratando la casa de Dios de manera casual, eso muestra que hay otro tipo de espíritu en acción. O tal vez las personas hacen cosas malas en la iglesia, pero nadie puede corregirlas porque se enojan con frecuencia. Cada vez que alguien intenta reprenderlos, eso es un signo de brujería, porque la Biblia nos dice que la rebelión es como el pecado de brujería. Signo número 6. Supresión de dones espirituales. Si eres testigo de la supresión o desestimación de talentos dados por Dios dentro de tu congregación, puede ser una señal de que el enemigo está en acción. A veces, dentro de una iglesia, Dios puede comenzar a usar a un individuo en gran medida, pero de repente, en lugar de que los líderes trabajen juntos como equipo para nutrir ese don, esos mismos líderes comienzan a oponerse a esos dones. Esto es especialmente cierto cuando hay celos y envidia involucrados. Porque a veces, las personas pueden empezar a sentir que tus dones podrían atraer a la gente hacia ti en lugar de hacia ellos, y como resultado comenzarán a atacar esos dones. Esto, por sí mismo, es brujería porque el diablo odia a aquellos que manifiestan los dones del Espíritu. Esto se debe a que los dones del Espíritu obstaculizan el trabajo del diablo, y así, la mayor manera en que el enemigo intenta detenerlo es atacando esos dones. Si tienes el don de profecía, el diablo rápidamente se dará cuenta de que Dios podría revelar sus agendas ocultas a ti. Así que, como resultado de esto, cada vez que intentes dar una profecía, el diablo intentará usar a otros para silenciarte. Podrían empezar a decir cosas como, en esta iglesia nadie habla en nombre de Dios. O, en esta iglesia nadie ora por los enfermos. Su objetivo es usar a esas personas para perseguirte hasta que dejes de usar los dones o te enojes y te vayas de la iglesia. Una vez que hayas salido de la iglesia, el objetivo del diablo se ha cumplido. La Biblia nos dice, no menosprecies el don que está en ti, el cual te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Signo número 7. Ausencia de adoración genuina.
En el libro de Juan 4:24, Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sin embargo, cuando una iglesia está sumida en la brujería, la adoración se convierte en una mera actuación. Faltará autenticidad y sinceridad. Los miembros comenzarán a tomarse la adoración a la ligera. Los líderes de adoración se vestirán de manera seductora para guiar a la congregación. No habrá temor de Dios durante la adoración. Casi sentirás la sequedad en el ambiente porque la unción ya no está allí. Por eso es cada vez más común encontrar adoración en una iglesia, pero la gente está inquieta. Esto es porque esa adoración ya no tiene suficiente poder. Pero también se trata de los sermones. Si los sermones ya no hablan de arrepentimiento, sino que se centran en milagros o dinero, significa que ya no es Dios quien está detrás del mensaje.